Ok. Hola, mi nombre es Sofía Toledo y en esta ocasión vamos a realizar un repaso sobre tejido conjuntivo. Para comenzar, vamos a hablar sobre las características básicas del tejido conjuntivo. Primero tenemos a la ubicación. Un tejido que realmente está ampliamente distribuido en todo el organismo. Este es aquel que va a estar acompañando siempre a los epitelios, así como va a formar la capa submucosa o adventicia de múltiples órganos. Pero también lo vamos a ver organizado o formando los otros tejidos especializados del cuerpo, como son el tejido óseo, el tejido adiposo, cartilaginoso, entre otros más tejidos conjuntivos que más adelante vamos a ver en los siguientes temas. En cuanto a la composición, este, como todo tejido, está compuesto por células y por matriz extracelular. Las células nosotros vamos a conseguirlas de diversos tipos y van a estar dispersas en abundante matriz extracelular. En cuanto a sus tipos, estas se van a poder clasificar en dos poblaciones: una población de células fijas y una población de células libres. En cuanto a las células fijas, donde nosotros vamos a encontrar al fibroblasto, que es nuestra unidad básica, estructural y funcional, de la cual se constituye principalmente el tejido conjuntivo. Mientras que cuando hablamos de la matriz extracelular, nosotros vamos a ver que esta está compuesta por dos sustancias: una sustancia intercelular amorfa y una sustancia intercelular fibrilar. Ahora, en lo que tiene que ver con las funciones, nosotros vamos a tener tres funciones principales. Tenemos una función mecánica, ya que este tejido se encarga de rodear a los diferentes órganos, así como de aportar resistencia a las tracciones o dar soporte. Una función nutricia, ya que este es un tejido que va a poder permitir el intercambio entre distintas sustancias nutritivas y de desecho, así como también va a poder permitir una reserva energética, como es en el caso de los adipocitos. Y una función de defensa, ya que, como sabemos, esta es nuestra segunda barrera de defensa contra infecciones o contra agentes extraños. Y esto lo vamos a ver reflejado por la diversidad de células inmunitarias que nosotros también vamos a ver asociadas en este tejido. Ahora, en cuanto al origen, este tejido viene derivado de dos hojillas del embrión trilaminar, que son el ectodermo, específicamente el neuroectodermo, el cual nos va a dar origen al ectomesénquima, que va a su vez, a dar origen a los diversos tejidos conjuntivos, pero de la región cefálica. Mientras que cuando hablamos de la hojilla del mesodermo, este dará origen al mesénquima, que a su vez dará paso a los diversos tejidos conjuntivos del resto del cuerpo. Ahora, en cuanto a la clasificación, pues el tejido conjuntivo nosotros lo clasificamos en tres tipos principales: el embrionario, el tejido conjuntivo propiamente dicho o del adulto, que es en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy, y el tejido conjuntivo especializado, que es el que nosotros estaremos comentando en próximas clases de la cátedra. Continuando con la clasificación celular, nosotros tenemos que podemos dividir a las células en dos grupos o dos clasificaciones según su origen y según su función. Tenemos que, en cuanto al origen, las podemos dividir a su vez en dos subpoblaciones, que son la población de células fijas o residentes, que estas van a ser aquellas células que siempre se van a encontrar en el tejido conjuntivo, y tenemos una población de células libres o foráneas, que son aquellas que ellas se originaron en otro tejido y que ellas van a estar en determinadas ocasiones en el tejido conjuntivo. Y luego de terminada su función, pues bueno, ellas vuelven nuevamente a la circulación sanguínea. En cuanto a las células fijas o residentes, nosotros tenemos que estas se dividen en otros dos grupos, que son las células autóctonas y las células no autóctonas. Las autóctonas van a ser aquellas que siempre estuvieron en el tejido conjuntivo, es decir, se originaron en él y permanecen en él. En este grupo nosotros podemos comentar las siguientes células: la célula mesenquimática indiferenciada, la cual será como la célula madre que dará origen a la mayoría de las células del tejido conjuntivo. Tenemos al fibroblasto, que es nuestra célula protagonista del día de hoy. Tenemos al miofibroblasto, que vendría siendo como una célula prima, por así decirlo, del fibroblasto. Y tenemos al adipocito. Ahora, cuando hablamos de las células
fijas no autóctonas, estas van a ser aquellas que se originaron en otro tejido distinto al tejido conjuntivo, pero que una vez que fueron transportadas a través de la sangre, llegaron al tejido conjuntivo y permanecieron en él. En este grupo nosotros encontramos al mastocito y al macrófago. Y por último, las células libres o foráneas que hemos comentado al principio, que en este grupo nosotros vamos a encontrar realmente a la mayoría de las células sanguíneas, como las células plasmáticas, los monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos, que nosotros realmente no los comentaremos en esta ocasión, porque estas competen más bien al tema de tejido sanguíneo, que lo veremos en próximas oportunidades. Ahora en la clasificación según su función, nosotros tenemos que lo podemos dividir según una función citoformadora, en donde nosotros podemos encontrar a la célula mesenquimática indiferenciada, en una función fibroformadora, donde claramente encontramos a nuestro fibroblasto, que es el que se encarga de secretar tanto la sustancia morfa como la sustancia fibrilar del tejido, una sustancia trófica donde encontramos a los adipocitos, y una sustancia de defensa donde vamos a encontrar todas las células libres o foráneas del tejido conjuntivo, más las células fijas no autóctonas como el mastocito y el macrófago. Hablando ahora de las autóctonas, tenemos nuestro protagonista que es el fibroblasto, y este lo podemos encontrar de dos formas: un fibroblasto activo y un fibroblasto inactivo o fibrocito, también considerado como el fibroblasto maduro. El fibroblasto activo, como nosotros podemos observar en la imagen superior, este se va a caracterizar por ser fusiforme, con un núcleo ovoide eucromático, un núcleo evidente y un citoplasma basófilo con múltiples prolongaciones. En cuanto a la ultraestructura, este realmente va a estar con un contenido de abundante RER, un Golgi desarrollado y múltiples vesículas. Mientras que la función pues, va a concentrarse en secretar la matriz extracelular y actuar durante el crecimiento activo o la reparación de heridas o la cicatrización. Y ahora en cuanto al fibroblasto inactivo, nosotros vemos que este de igual forma es fusiforme, pero en este caso el núcleo es heterocromático y el citoplasma es eosinófilo con algunas prolongaciones, pero en menor cantidad. Y realmente, como nosotros observamos en la imagen de abajo, las prolongaciones se suelen confundir con las fibras colágenas del tejido. Por lo tanto, nosotros realmente en los cortes histológicos los vamos a apreciar como núcleos desnudos. A la ultraestructura, nosotros vamos a observar un escaso RER y un pequeño Golgi. Es decir, va a haber un menor desarrollo de las organelas como hay en el fibroblasto activo. Y en cuanto a su función, pues bueno, a pesar del menor desarrollo de organelas, este todavía va a poder conservar una mínima capacidad de síntesis. En cuanto a las otras células, tenemos la célula mesenquimática indiferenciada, la cual es fusiforme, con un núcleo ovoide, eucromático central y un citoplasma basófilo con múltiples prolongaciones. A la ultraestructura, esta va a ser rica en ribosomas y uniones tipo nexo. Su función se va a concentrar en el potencial evolutivo que esta posee, es decir, en dar origen a las demás células del tejido conjuntivo. En algunas ocasiones, estas células pueden persistir en el tejido conjuntivo adulto. Ahora, en cuanto al miofibroblasto, esta va a ser una célula que va a concentrar o que puede combinar características de una célula muscular y de un fibroblasto. En cuanto a sus características, a la microscopía óptica tenemos que este posee un núcleo fusiforme y un citoplasma eosinófilo. Y a la ultraestructura, este tiene RER, filamentos de actina longitudinales, cuerpos densos y fibronexos. Su función se va a destacar en la contracción de las heridas. Y como dato adicional, tenemos que estas son células que carecen de lámina externa, que es el nombre que recibe la lámina basal de células que no son epiteliales. En cuanto al adipocito, que es nuestra última célula autóctona, tenemos que este tiene un núcleo plano y desplazado a la periferia por un espacio ópticamente vacío que anteriormente estuvo representado por una gota de grasa que se perdió en la técnica histológica de rutina. Y a la ultraestructura, nosotros realmente apreciaríamos el espacio que conserva o que deja la gota lipídica que no tiene una membrana y que ocupa casi todo el citoplasma y organelas escasas. En cuanto a la función,
Este se encarga de realizar una reserva energética, así como también de la producción hormonal y de otros factores como son los factores de crecimiento o mediadores de la inflamación. Ahora, en cuanto a los no autóctonos, nosotros nada más tenemos a nuestro macrófago y el mastocito. El macrófago, por su parte, a la microscopía óptica, posee un núcleo arrinconado, es decir, que posee una estructura. Y en algunas ocasiones lo podremos observar con material fagocitado, mientras que a la ultraestructura se podrán apreciar pliegues y prolongaciones. Además, en cuanto al contenido de organelos, este va a tener Golgi, RER, real mitocondrias, vesículas y lisoma, lo cual denota su actividad fagocítica. Pero además de poseer una función fagocítica, el macrófago también se caracteriza por ser una célula presentadora de antígenos, el cual es un concepto con el que nos vamos a familiarizar cuando lleguemos a los temas de tejido linfoide. Pero además de esto, ellos pueden formar unas células gigantes de cuerpo extraño, que son unas células que se forman de gran tamaño para poder fagocitar agentes extraños que también se caracterizan por ser de un tamaño, digamos, particularmente grande. Por su parte, los mastocitos, en cuanto a la microscopía óptica, tienen núcleos ovoides con núcleo redondo y un citoplasma agranular cuando se encuentran en la circulación sanguínea o granular cuando se encuentran en el tejido conjuntivo. En la ultraestructura, estas van a tener abundantes microvellosidades y pliegues, además de la presencia de sus gránulos característicos. Y en cuanto a la función, tendremos que estas van a actuar en reacciones de hipersensibilidad, alergias y anafilaxia. Ahora hablando de la matriz extracelular, como podemos observar aquí en nuestro dibujo esquemático, este se divide en dos componentes, como también habíamos comentado. Una sustancia intercelular amorfa y una sustancia intercelular fibrilar. La amorfa se caracteriza por ser un gel incoloro e intensamente hidratado que aporta elasticidad y garantiza transferencias y desechos. Este a su vez nosotros lo vamos a ver compuesto por tres principales elementos moleculares como son los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glicoproteínas de adhesión. En cuanto a la sustancia intercelular fibrolar, estas van a estar compuestas más que todo por fibras colágenas, reticulares y elásticas. Y así nosotros vamos a observar una amplia red o una matriz extracelular como observamos aquí. En cuanto a los glucosaminoglicanos, tenemos que estos van a ser polisacáridos que van a tener apariencia de bastón, como podemos observar en estos dibujos de aquí abajo, van a ser así, que van a caracterizarse por tener una carga negativa debido a presencia de sulfatos y carboxilos. Estos van a tener la función de atraer grandes cantidades de agua y precisamente por su carga negativa. Y los vamos a poder dividir en dos tipos. Unos no sulfatados, como el ácido hialurónico, que se encarga de realizar o de formar agregados de proteoglicanos, y sulfatados, como son el condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato y el heparano. En cuanto a los proteoglicanos, estas van a ser macromoléculas formadas por una proteína central y los glucosaminoglicanos unidos covalentemente, como podemos observar aquí. En cuanto a su función, estos junto con el ácido hialurónico van a formar una red laxa tridimensional que serían los agregados de proteoglicanos que van a actuar como una barrera contra agentes extraños. Por lo tanto, nos da una característica de tener función de defensa. Y entre algunos ejemplos que podemos mencionar tenemos a la decorina, tenemos al agrecano o agrecan, al sindecano y tenemos al versicano. En cuanto a las glicoproteínas multiadhesivas, estas van a ser proteínas que van a estar implicadas en las interacciones célula-matriz extracelular. Su función, además de la adhesión, también se va a concentrar en participar en movimiento, migración, proliferación y diferenciación celular. Algunos ejemplos que podemos comentar son la fibronectina, la laminina, la trombospondina, entre otros muchos más. En cuanto a la sustancia intercelular fibrilar, tenemos nuestras fibras colágenas. Estas van a ser las más abundantes de todo el organismo y se encuentran en todos los tipos de tejido conjuntivo. Estas se caracterizan por ser flexibles y por aportar una notable resistencia tensiva. Lo que tiene que ver con su tinción, estas se van a teñir de rosa con la eosina, como observamos en esta imagen,
de azul con el tricromicro de Mallory, de verde con la técnica de Mason y de rojo con la picrofucsina de Van Giesen. Mientras que hablando de las reticulares, estas van a ser fibras de colágeno tipo 3 con proteoglicanos enlazados que se van a encargar de proveer un armazón de sostén para los componentes celulares. Y en cuanto a su tinción, estas realmente con la hematoxilina vecina no van a ser apreciables, pero se van a teñir de magenta con la técnica de Paz y de negro con la impregnación argéntica, o en algunos casos como este que se puede apreciar más morado, y por tanto es que reciben el nombre de argirófilas. Mientras que hablando ahora de las elásticas, eh, estas van a ser unas fibras de diámetro pequeño que están constituidas por un núcleo central de elastina rodeado de microfibrillas de fibrilina. En este caso, ellas se encargan de aportar elasticidad, debido a que tienen la capacidad de estirarse en longitud y regresar a su tamaño original. En cuanto a la tinción, estas, al igual que los reticulares, no van a ser apreciables con la hematoxilina vecina. Sin embargo, las podemos ver de color violeta utilizando orceína y resorcina de Bell. En cuanto a la clasificación del tejido conjuntivo del adulto, lo vamos a dividir en tres tipos: un conjuntivo laxo y un tejido conjuntivo denso. El laxo, como podemos observar en el centro de esta imagen, cerca de estos conductos, que esto corresponde a glándula mamaria, por si acaso, estos conductos tenemos aquí en el centro el tejido conjuntivo laxo, que es un tejido rico en diversos tipos celulares, pero cuyo 90% va a corresponder a los fibroblastos, salvo en algunas excepciones. Este contiene los tres tipos de fibras, pero con un predominio de fibras colágenas, los cuales se van a organizar digamos, de una forma que transcurre en todos los sentidos, algo un tanto desorganizado o desordenado, y va a tener abundante sustancia intercelular amorfa, que son estos espacios blancos que nosotros podemos apreciar aquí, y una abundante vascularización o presencia de vasos sanguíneos. En cuanto a la función, pues esto se va a encargar de permitir una difusión de oxígeno, así como de nutrientes y desechos. Pero también va a tener una función de defensa, ya que aquí es donde, por estar también la presencia de los vasos sanguíneos, tenemos las diversas células inmunitarias. Y también se encarga de dar soporte mecánico, de aportar resistencia y elasticidad. Esto obviamente aportado por los diversos tipos de fibras que están presentes en este tejido. En cuanto al tejido denso, a diferencia del laxo, va a tener un escaso contenido celular, ya que se va opacado por el predominio de fibras colágenas, los cuales se van a organizar de dos maneras. Hablando de una forma ordenada, cuando hablamos de tejido conjuntivo denso regular, y de una forma un tanto más, perdón, del tejido conjuntivo denso, nosotros lo vamos a ver que transcurre las fibras colágenas de dos formas. Una ordenada, cuando hablamos de tejido conjuntivo regular, y desordenada, cuando hablamos de tejido conjuntivo denso y regular. En este caso, la sustancia intercelular amorfa es un tanto escaso, al igual que la vascularización. Y la función, pues bueno, se va a orientar o se va a enfocar en dar un mayor soporte y una resistencia mecánica. En cuanto a las variedades del tejido conjuntivo laxo, nosotros tenemos tres. Uno mucoso, donde va a haber predominio de la sustancia fundamental, y lo vamos a ubicar en el cordón umbilical, donde recibe el nombre de gelatina de Wharton, y también en la pulpa de los dientes durante el desarrollo fetal. Ahora, en cuanto al elástico, como su nombre lo indica, va a tener un predominio de fibras elásticas y sus subtipos van a ser ligamentoso fibrilar, que lo vemos en los ligamentos como el cervical posterior y los amarillos de las vértebras, y de tipo membrana fenestrada, que lo observaremos en la túnica media de las grandes arterias. Por último, tenemos la variedad reticular, que también tendrá predominio de fibras reticulares. Y en este caso, se ubicará formando el estroma de los órganos hematopoyéticos, como son la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a mucosas y el timo. Ahora, por último, en cuanto a las variedades del tejido conjuntivo denso, tenemos nuestra variedad irregular o no modelado, en donde, como apreciamos en la microfotografía superior, los haces colágenos van a ser desordenados. Se van a encontrar todos entremezclados en diversos sentidos.
Y aquí vamos a tener una menor cantidad de fibras reticulares y elásticas. Por tanto, las que van a predominar únicamente son los colágenos, más que todo. Y en este caso tenemos presencia de fibroblastos, pero los cuales casos, y se va a encontrar, como nosotros apreciamos aquí, de forma dispersa. Esto nosotros lo podemos ubicar en la dermis profunda de la piel, formando lo que es la dermis reticular, también formando la cápsula de distintos órganos, así como en algunas ocasiones lo podremos apreciar formando el corion o la submucosa de algunos órganos. Pero además, estos también suelen formar una vaina fibrosa que dependiendo del tejido en el que nos encontremos, sea músculo, nervio o tendón, van a recibir diferentes denominaciones, siendo que en el músculo van a ser epinicio o perinicio, en el nervio van a ser epineuro o perineuro y en el tendón epitendón o peritendón. Ahora hablando de la variedad regular del tejido conjuntivo denso, tenemos que en este caso las haces colágenas van a ser las únicas existentes, es decir, aquí ya no vamos a apreciar elásticas ni reticulares. Y estas van a estar dispuestas, como observamos, de una forma paralela y sumamente ordenada, donde los fibroblastos van a estar comprimidos y alineados entre las fibras, como también podemos destacar aquí. En este caso, vamos a tener a su vez dos subtipos. Uno membranoso, que es el que está formando tanto las afasis como las aponeurosis de los músculos, y también constituyendo el estroma de la córnea. Mientras que tenemos un subtipo tendinoso, que como vemos aquí, es el que se encarga de formar los tendones. Con esto damos por finalizado nuestro repaso de tejido conjuntivo. Espero que les haya sido de mucha utilidad, así que muchas gracias.